Buenas noches, me presento. Mi nombre es Ricardo Duane. Estoy terminando de leer una saga que no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar hoy día, excepto porque hay Santiago Posteguillo, que me gusta mucho, le he leído absolutamente todo, se los recomiendo, a los que les gusta la historia novelada o las novelas históricas. En uno de sus tomos hay una frase que me impactó mucho que dice que todos los grandes cambios y las grandes revoluciones parten con pequeñas cosas que pasan un poco desapercibidos para la gran mayoría de la gente. Y eso es cierto, son pocos los que son capaces de determinar cuál es el momento exacto o la acción exacta que genera un cambio que impacta después a toda la sociedad. Desde octubre de 2019, Chile ha estado como despertando de un letargo un poco complejo. De hecho, Unidos por Chile nació después de octubre de 2019, una forma de entender puente y de entender qué es lo que nos estaba pasando como sociedad. Y reunir gente que nos enseñara, que nos explicara, que nos iluminara. Y hemos iniciado ese viaje que ya lleva algunos años y hemos ido creciendo y entendiendo, y nuestra finalidad es buscar las mejores mentes, con mejores experiencias, con mejores formaciones, para que esas ideas puedan ser difundidas y lo posible comprendidas y desafiadas a todos. El hecho de que ustedes estén acá sentados, de alguna manera habla de que ustedes tienen alguna inquietud por lo que pasó el 18 de octubre, pero fundamentalmente la inquietud por lo que ocurre en el Chile de hoy. Que nos guste o no nos guste, independiente de la mirada más severa o más benévola que podamos tener, claramente nos afecta a todos. El síndrome de la avestruz, en el que yo escondo la cabeza, pretendiendo que no está pasando nada a mi alrededor y dejando que el tiempo pase, en los fenómenos sociales definitivamente no ocurre. Hoy día vamos a tener una presentación de una persona a quien estimo mucho, pero además admiro mucho, y que ha dado una lucha desde su mirada tremendamente valiente. Vanessa Kaiser tiene una formación profesional muy potente. Ella es periodista con su formación primaria, pero además magíster y doctora en comunicación social. Y además es una comunicadora por excelencia. Nosotros quisiéramos, de aquí a uno le da un poco de tristeza, que estos esfuerzos maravillosos que hace gente tan potente, tan capacitada, tuviesen una difusión mayor y que fuesen miles las personas que de alguna manera pudiesen amplificar este conocimiento. Pero como partí diciendo, todos los grandes cambios ocurren con pequeñas acciones. Depende de nosotros amplificar y multiplicar esa acción, amplificar y multiplicar esas ideas. El desafío hoy día es doble, entonces. El primero lo tiene Vanessa, para conquistarnos, seducirnos, mantenernos atentos, que es un desafío que yo creo que está ganado porque todos sabemos su trayectoria. Pero el segundo desafío que me parece a mí que es más importante, que cada uno de ustedes, al terminar hoy día esta conferencia, sea también un portavoz y capaz de amplificar lo que aquí aprendió. Por lo tanto, sin más, los dejo con ustedes a la estrella del día, Vanessa Kaiser. Bueno, en realidad nunca he necesitado mucho micrófono porque con 5 hermanos hombres como que uno está acostumbrado a hablar fuerte, digamos, ¿no? Así como y 4 más chicos y no eran del todo muy bien portados, así es que y a uno le toca como mujer, ¿no es cierto?, siempre hacerse un poco cargo y ser responsable. Gracias, Ricardo, por la presentación. Solo una pequeña corrección, el tema es doctorado en ciencia política y en filosofía. Y bueno, los magísteres dan lo mismo porque es lo mismo, pero en el fondo la distinción está justamente en eso, en que cuando uno, dependiendo, ¿no es cierto?, de las áreas que estudia,
uno tiene una expertise, entonces no me puedo poner como el manto de una expertise que no tengo. El mío específicamente es la filosofía. A mí me interesa llegar en lo más profundo a la comprensión de los fenómenos, y para eso tengo entonces como formación paralela la ciencia política. Hice esos dos doctorados paralelos en la Universidad Católica de Chile. Entonces, bueno, ¿qué les puedo decir? Primero que todo, que esta presentación que la he preparado con mucho cariño y de alguna forma cristaliza lo que hemos ido viendo todos, pero también desde mi mirada, como bien decía Ricardo, que es una perspectiva, lo destila. No se preocupen porque por lo menos, y lo saben los telepensantes, mañana va a estar en el lugar de mi columna, así que al menos 10.000 personas la van a ver, y lo pudimos hacer gracias a que ustedes están acá, gracias a que ustedes se inscribieron, gracias a que ustedes vinieron. Así que a los telepensantes aquí le deben un favor a cada uno de los presentes. Decirles también que el tema es que nosotros todavía estamos en la revolución, y quiero partir por esa tesis. Quiero partir por la tesis de que nosotros desde los canales pequeños, aquí está mi amigo Fachocola también, nosotros hemos hecho un trabajo desde un comienzo genuino, honesto, de investigación, y desde un comienzo dijimos: esto es un golpe de Estado, muchos de nosotros. Y esas disquisiciones conceptuales que han querido decir ahora no, porque tiene que ser el Estado contra el Estado y toda esa lecera, no, esa gente no estudió ciencia política, yo sí, entonces yo sí sé que, digamos, dentro del marco conceptual cabe perfectamente, y como dijo Sergio Mico, que lo vamos a ver, ¿no es cierto?, esto es y fue y sigue siendo un golpe de Estado. La pregunta es: ¿qué es lo que quieren? ¿Qué quieren? ¿Por qué? ¿Por qué? Vienen por algo. ¿Qué se quieren llevar? ¿Qué es lo que quieren? Y la respuesta no es el poder por el poder, y vamos a ver por qué. ¿Sí? Entonces, cuando uno trata de entender un fenómeno, es muy importante, al observar a los actores, entender qué persiguen, qué es lo que buscan. Y nosotros creo que no nos hemos dado esa respuesta porque al expresidente Piñera le acaba de venir así como un momento de iluminación en que mágicamente soltó la verdad, ¿sí? Entonces, no sé, digamos, qué habrá sido, si fue el dedo divino o si comió una zanahoria que le cayó mal y le produjo unos efectos químicos, pero lo dijo, eso es lo importante. Ahora, yo les quiero hacer una pregunta: ¿por qué el titular del día siguiente del Mercurio no es "nos dieron un golpe de Estado"? ¿Por qué esto no es titular en todos los medios del país? Entonces ahí es donde uno dice, claro, quienes dijimos, ¿no es cierto?, que esto era un golpe de Estado. Y de hecho yo estaba tan furiosa con cómo estaban llevándose las cosas en Chile, como estaba la mayor parte de ese millón de personas que salió a protestar. Pero dije, no puedo ir a protestar porque sé que estoy encubriendo entonces con mi protesta el avance de un golpe de Estado que se está llevando a cabo en paralelo y que se cubrió de este manto. Era imposible controlar el golpe de Estado porque teníamos 1 millón de personas en la calle que se reían de Carabineros, se reían de las Fuerzas Armadas, y todo esto fue un trabajo muy bien hecho por los medios de comunicación, ¿no es cierto? Entonces, si quieres pasemos a la primera. Acuérdense que Chile despertó. Entonces hagámonos cargo del fenómeno específicamente que lo estamos viendo hoy día, porque gracias al presidente Piñera y a la zanahoria que se comió, entonces ahora esta charla, que la venimos preparando hace un mes por lo menos, yo dije, el título es "El octubrismo y su golpe de Estado". Y tuve la suerte, la estrella, de que ahora salió el presidente a reconocer que le habían dado un golpe. Por lo tanto, esto ustedes ven, son esta mano invisible, ¿no?, de la que habla Adam Smith, pero en otro sentido. Entonces, ¿qué es lo que les traigo acá? Les traigo un poco la discusión que ha habido en el Twitter, ¿no es cierto? Dice Sergio Mico, a partir del 18 de octubre, ciertos actores políticos y sociales, a través de acciones directas, rápidas y violentas, quisieron apoderarse del gobierno. Eso técnicamente es un intento de golpe de Estado. Fracasaron gracias a liderazgos que cooperaron en esas oscuras horas. Estamos hablando de que él ya identifica, pero los deja como conceptualmente, ¿no?, como liderazgos, actores políticos y sociales. O sea, no puedo apuntar a una persona en particular, pero obviamente que los conoce, pues si por algo está, ¿no? O sea, si alguien lo sabe Sergio Mico. Entonces Mario Weissbluth le responde, no fue un golpe de Estado, fue un intento sutil
y delicado de tomarse la moneda y derrocar a Piñera. No es más que eso, ya, pues no exageren, ¿no? Bueno, está la entrevista que también la vamos a revisar, que le hizo la periodista El Mostrador a Sergio Mico, donde también le dice, no, pero es que un golpe de Estado, entonces el Estado en contra del Estado. No da lugar, porque fíjense que la Real Academia, por suerte, todavía existe, y todavía los guardianes de la neolengua no la destruyen, y podemos citarla y tener un fundamento de autoridad para poder reclamar. Dice que golpe de Estado es actuación violenta y rápida, realizada generalmente por fuerzas militares o rebeldes, oiga, si también esas, pues, por la que un grupo determinado se apodera o intenta apoderarse de los resortes del gobierno de un Estado, desplazando a las autoridades existentes. ¿Sí? Ahí está la definición. O sea, el resto es bueno a veces ir a lo básico, ¿no? Y no darse tantas vueltas. Aquí hay varios libros, que también traje algunos, que ya han tratado de aproximarse al fenómeno, pero la verdad es que nunca con las palabras tal cual como tienen que ser, diciendo esto fue un golpe de Estado, y todas las preguntas que se siguen de ahí. Entonces, primera pregunta, el expresidente Piñera dice en Argentina que le dieron un golpe de Estado que es bien particular, ¿no? Tiene rasgos muy particulares y también lo vamos a ver hoy día. Día siguiente, sí, una noticia en el Bío Bío, una noticia por acá, otra cosilla por allá. ¿Qué onda? ¿Qué pasaría, qué hubiera pasado en un país como Estados Unidos, en Alemania, en Inglaterra, si 4 años después quienes gobiernan reconocen que lo que sufrieron fue un golpe de Estado? Bueno, primero que todo se estaría buscando a los responsables, estarían todas las fuerzas institucionales buscando a esos responsables porque violaron la ley. Y ergo de ahí se sigue que tienen que pagar la pena correspondiente. Bueno, aquí, según las confesiones que antes hizo Catherine Martorell, porque esta declaración del presidente Piñera vino antecedida por las declaraciones de Catherine Martorell, ¿no es cierto?, en el programa Indultado, y también de Blumel, ¿no?, del exministro, que también escribió un libro donde afirma lo mismo, pero son actores políticos, sociales. Y ustedes ahí se pueden hacer otra pregunta, porque yo en realidad, más que filósofa, soy meramente algo mucho más simple, una pensadora, y disfruto pensar. ¿Y por qué no podemos decir quién fue? ¿Cuál es el problema con eso? ¿Por qué lo vienen a decir 4 años después? ¿Qué sentido tiene que lo digan hoy? Bueno, sigamos con la próxima. Entonces, ¿qué es lo que dijo Sergio Mico? Que vino a respaldar a Sebastián Piñera en esta declaración, ¿no? Porque Sebastián Piñera se quedó un poco como cric, como que nadie mucho lo respaldó, ¿no? Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no lo respaldaron? Me llama mucho la atención que esto se cuestione. El 24 de octubre a las 8:30 de la noche, el encargado de las Fuerzas Especiales de Carabineros dijo que, comillas, eso significa que lo está citando textual, no tenía más de media hora para resistir los intentos de la toma y que iba a tener que entregar la moneda. ¿Qué tal? Si entra una turba de 1.500, 3.000, 5.000 personas y en ese momento se produce la renuncia del presidente Sebastián Piñera, eso es un golpe de Estado, dice Sergio Mico, sigo con él. Eso es lo que se intentó hacer a Hitler el año 1923, en ese momento nadie se lo tomó en serio, la sentencia contra Hitler fue de 5 años y eso terminó como terminó. Ahí él escribió Mein Kampf, mi lucha, ¿no?, cuando estuvo preso 5 años. Y señaló esto porque mi temor mayor es que no veo un nunca más, no veo un nunca más. ¿Qué significa esto? Pongamos atención a lo que nos está diciendo Sergio Mico. Esa es la razón por la que estamos acá. Porque no vemos un nunca más, porque no tenemos garantías de no repetición. ¿Sí? Usemos el mismo lenguaje que usan ellos, ¿no? Entonces, dice, no veo un nunca más categórico a la utilización de la violencia en el golpe de Estado del 73, pero también lo que ocurrió el 18 de octubre y el 12 de noviembre. O sea, a ver, Sergio Mico, que le conocemos la trayectoria, ¿no es cierto?, está poniendo en una misma línea 3 sucesos políticos que no, esto no es menor, esto es análisis, ¿no es cierto?, de texto, digamos, en términos de codificación política. Podemos, gracias. Ya, entonces, ¿qué es lo que dijo Sebastián Piñera? Porque también tenemos que hacernos cargo de lo que dijo el expresidente. Fue un golpe de Estado no tradicional, porque no fueron las Fuerzas Armadas. Este fue un golpe de Estado para
¿Para qué? Para debilitar las bases mismas de la democracia. ¿Qué son las bases de la democracia? ¿Alguien se ha preguntado? Esto no debiese ser lo que estamos hoy día oyendo en todas las radios. Oye, ¿a qué se habrá referido con las bases de la democracia? Fíjense que es su institucionalidad. Y la institucionalidad existe gracias a ¿qué? A que uno tiene una constitución, ¿cierto? Y esa constitución tiene fundamentos, ¿verdad? Tiene fundamentos que en el caso de la constitución de 1980-2005 son el Estado subsidiario, el respeto a los cuerpos intermedios, la persona como un sujeto de derecho anterior a la existencia del Estado. Es decir, nosotros no tenemos derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a nuestros bienes, porque venga un político a decirnos es que tú tienes derecho y yo te lo reconozco. Nosotros lo tenemos con anterioridad a que esos señores estén ahí, ¿sí? Y esos son los fundamentos, las bases del derecho público occidental, esencialmente. Estoy tomando un curso en la Finisterra, juré que no iba a volver nunca más a la universidad después de todos los años que he estudiado, y ahí estoy yendo a la universidad otra vez, sobre el tema, ¿no? Bases y fundamentos del derecho público occidental. Entonces, ¿cuáles son las bases de la democracia? Bueno, ustedes saben que la República Democrática Alemana era aquella parte de Alemania de la que la gente se quería arrancar, ¿no es cierto? Y era democrática, ¿verdad? O sea, no es la democracia lo que tenemos que defender. Lo que tenemos que defender son las bases institucionales de la democracia. Son los derechos fundamentales de los seres humanos, ante los cuales tenemos que poner un límite para la intromisión del poder político. Y la Constitución no es una casa de nadie. La Constitución es aquel documento que regula institucionalmente que en la vida de nosotros no se metan los políticos y nos destruyan y nos asfixien todas nuestras libertades. Eso es una Constitución, ¿sí? Entonces, las bases de la democracia. Usaron irracionalmente la violencia. Aquí es como que uno dice, bueno, sí, es verdad, la violencia normalmente es usada irracionalmente. Lo que hace el Estado a través del monopolio de la coerción es usar la fuerza. Y la diferencia entonces entre violencia y fuerza es que una viene acompañada de toda una técnica racional, ¿no es cierto?, de uso de la misma y de preparación para el uso de la misma, y la violencia en cambio es simplemente, que lo quemamos todo y lo destruimos todo, ¿no? Estaban dispuestos a quemarlo todo y el fuego fue el gran aliado de los terroristas y anarquistas que quisieron destruir nuestro país. Terroristas y anarquistas, ya. Entonces, antes teníamos como estas agrupaciones políticas, estas agrupaciones sociales, y ahora le sumamos terroristas y anarquistas. Todavía no llegamos a nadie, todavía no existe nadie, este es el país en que nadie hace nada, son los conceptos los que hacen las cosas. Afortunadamente Chile resistió y después tuvimos un plebiscito por la Constitución, en que volvimos a poner las cosas en su lugar, tan súper en su lugar como veremos hoy día. Y comprendimos que los países avanzan cuando hay estabilidad política. Esta es una comprensión que teníamos previa, yo creo, ¿eh? La teníamos bastante previa. Cualquier persona sabe que los países avanzan donde hay estabilidad política, o si no, nadie invierte, etcétera, etcétera. Ahora podemos hacer la próxima, Ricardo. Gracias. Bueno, entonces aquí les traigo la otra dimensión de que uno siempre tiene que tener en consideración cuando analiza los fenómenos políticos, sobre todo la izquierda, que es seca para el cuento de lo simbólico, ¿eh? Por eso es que dan la pelea por cada esquina, cada nombre de las calles, cada lugar de memoria, cada cuestión, ¿no es cierto? Por eso es que ustedes ven que el peor presidente que ha tenido Chile en su historia es estatua en todos los países de Europa. El peor, el tipo que mató de hambre a la gente, ese es estatua, carne para el bronce, como dijo él mismo. Y se lo dijo Orlando Sáenz harto antes del quiebre institucional. Yo soy carne para el bronce, dijo. Lo tenía clarísimo. Iba a ser mártir. Entonces, ¿cuál era el objetivo de este golpe de Estado? Eso lo vamos a responder acá. ¿Quiénes dieron el golpe? Vamos a hacer una aproximación desde lo que podemos ir viendo. Digamos, obviamente que yo tampoco tengo la respuesta con nombre y apellido, pero todos sabemos, pero nadie lo puede decir. ¿Cuáles son los fundamentos de su éxito? ¿Qué facultades humanas se desplegaron para ese éxito? ¿Por qué podemos decir que Chile sigue sumido en la Revolución de Octubre y no ha salido de ahí? ¿Y cómo salimos de aquí?
cómo podemos aportar un poco en lo que decía Ricardo, cada uno de nosotros a donde estamos. Ahora quiero que se fijen en el perro, en este cartel. Porque este cartel es la entrada fundamental a una de las preguntas más importantes. ¿Qué facultades humanas se desplegaron? ¿Y cuáles son los fundamentos de su éxito? Olvidar es traicionar. La facultad es la memoria. Una y otra vez la memoria. Es no olvidar. Olvidar es traicionar. Vamos a ir, sin olvidarnos de esta frase, avanzando en la presentación. La próxima, Ricardo, por favor. ¿Ustedes sabían esto? Que un día 18 de octubre de 1948 se publicó en el Diario Oficial, es decir, que un día 18 de octubre de 1948 comienza a regir la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, alias Ley Maldita. Un día 18 de octubre. Para esta gente no hay coincidencia, no las hay. Olvidar es traicionar. Y en ese momento se empezó a, buscar el modo de quitarle el poder a un partido comunista que impedía gobernar a González Videla, como ya había pasado en gobiernos anteriores. Porque si tú tienes dentro de la democracia esto, los alemanes lo aprendieron. Por eso tienen esta regla de un mínimo un 5% de apoyo para tener representación parlamentaria, etc. Porque tú no puedes tener una minoría violenta que no respeta las reglas del juego en democracia sin que horade absolutamente toda la institucionalidad, porque el resto de las personas no somos violentas. Entonces cuando se dice mucho, oye, que los buenistas, que la derecha cobarde, que esto y lo otro, hay un punto, pero hay otro punto que no están viendo, y es que efectivamente la mayor parte de nosotros no andamos por la vida pensando quebrar todas las reglas para hacernos del poder total, y por lo tanto no se nos ocurre que el otro quiera hacer eso. Porque aquí hay una regla psicológica fundamental, y este es el punto, esto es psicopolítica. ¿Cuánta gente de nuestro sector ha leído un solo libro de psicopolítica? ¿Cuánta? Ese es el problema que tenemos nosotros, que no entendemos de fondo al otro porque no somos capaces de analizar y de hacernos cargo que el otro no es como nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Si yo soy un ladrón y dejo mis cosas ahí, voy a estar todo el rato, a ver, ¿cuál me va a ir a robar? ¿Cierto? Pero si yo no robo, yo dejo mis cosas ahí, ni siquiera se me ocurre que alguien lo va a robar. A menos que haya tenido una experiencia previa o que me hayan avisado, mira, tú aquí vienes a la cueva de Alibaba, digamos, ¿no? Pero no se me ocurre, yo le atribuyo al otro, esto lo dice Adam Smith en la teoría de los sentimientos morales, que analiza el fenómeno de la empatía, yo le atribuyo al otro de cómo ve las cosas, de cómo yo veo las cosas con mi ojo. Como oye las cosas como yo oigo las cosas. Nos podemos hacer cargo de que en Chile hay gente que estuvo dispuesto a quemar de Arica a Punta Arenas nuestro país, que dio un golpe de Estado y que eso tiene que tener consecuencias para esa gente. ¿Nos podemos hacer cargo de eso? ¿O vamos a seguir como el avestruz metiendo la cabeza bajo la arena? Porque ese es el problema que tenemos acá. Podemos ir a la siguiente. Aquí les traigo el por qué dieron el golpe de Estado. Y tiene que ver, nuevamente, con el uso de aquella maravillosa facultad que tenemos los seres humanos que se llama memoria. Ellos, les digo, ¿por qué cayó el régimen de Salvador Allende? En otras partes tuvo éxito. ¿Por qué cayó, esencialmente? Porque el gobierno fue declarado, miren la palabrita, inconstitucional. Porque había una constitución vigente que él violó sistemáticamente. Y eso le permitió a los otros poderes del Estado decir, señor, como acá, 23 de agosto, declaración de la Cámara de Diputados, un hecho que el actual gobierno de la República, no se lo puede leer entero porque muchos de ustedes lo conocen, pero desde sus inicios se ha ido empeñando en conquistar el poder total con el evidente propósito de someter a todas las personas al más estricto control económico y político por parte del Estado y lograr de ese modo la instauración de un sistema totalitario, absolutamente opuesto al sistema democrático representativo que la Constitución establece. La Constitución y la Constitución. Ellos vienen por la Constitución, llegaron acá por la Constitución, porque saben que por la violencia, porque saben que capturando, aunque sea capturando el Estado por dentro,
con cientos de miles de operadores políticos, saben que aunque tengan la plata de los organismos internacionales, saben que el único modo de realmente mantenerse en el poder es con una institucionalidad que les favorezca. Por eso la constitución habilitante es tan importante para ellos. Doctrina Schneider. Y esto va a seguir siendo así con las Fuerzas Armadas, yo creo que por un tiempo, no sé hasta qué punto las dinámicas de la deconstrucción de la izquierda logren apagar esto que está en el espíritu de nuestras Fuerzas Armadas y de orden. La doctrina Schneider, del general Schneider, en su último párrafo indicaba: la única limitación del pensamiento legalista, que era nosotros somos no deliberantes, obedientes, nos sometemos al gobierno y no hay más tutía, sea el gobierno que sea. Pero había una limitación, fíjense, había una. La única limitación de este pensamiento legalista está en que los poderes del Estado abandonen su posición legal. En tal caso, las Fuerzas Armadas, que se deben a la nación, no al gobierno de turno, por eso hay que destruir también el concepto de nación, que es lo permanente, que no es el pueblo, es la nación, más que el Estado, que es lo temporal. Las Fuerzas Armadas quedan en libertad para resolver una situación que es absolutamente anormal y que sale de los marcos jurídicos en que se sustenta la conducción del país. Doctrina Schneider, que fue por lo demás también invocada. Entonces, ¿qué es lo que aprendió la extrema izquierda y los seguidores, los nietitos del señor Allende? Esto. La clave es la Constitución. Y la Constitución sigue siendo la clave. Y ese es el objetivo del golpe de Estado. Es la institucionalidad. Ellos no sacaban nada con poner a un tipo de la primera línea, como dijo la Pamela Giles, dijo, aquí un gobierno de la primera línea es inevitable. Y más adelante vamos a ir con la abuelita también. No. Ellos no sacaban nada con poner un gobierno que empezara a tensionar la institucionalidad y a cometer todas las injusticias y a violar todos los derechos al modo que lo hizo Allende, porque saben que lo van a declarar inconstitucionales. Necesitan una constitución habilitante para el tipo de régimen que ellos nos quieren imponer. Ese es el objetivo y así es como hay que mirar, y desde esa perspectiva hay que mirar lo que está pasando, y por eso es que estamos inmersos todavía en la Revolución de Octubre, porque todavía siguen con ese propósito. La próxima. Entonces, ¿qué es la memoria? La memoria es la capacidad mental que posibilita a un sujeto registrar, conservar y evocar las experiencias, ideas, imágenes, acontecimientos, sentimientos, etc. El diccionario de la RAE la define así: facultad psíquica por medio de la cual se retiene y recuerda el pasado. Tocqueville nos dice: toda vez que el pasado dejó de arrojar su luz sobre el futuro, la mente del hombre vaga en la oscuridad. Y nosotros estamos vagando en la oscuridad, porque curiosamente nadie se hace cargo de traer al presente los hechos acontecidos hace 4 años atrás. Muy poca gente habla de esto, muy poca gente le da importancia en los medios. Entonces nosotros no estamos alerta. No tenemos el pasado para que nos ilumine los acontecimientos del fin de este año que son tan importantes. ¿Para qué? Para que la izquierda golpista, extremista, no logre su objetivo, que es su constitución habilitante. ¿Qué aprendieron entonces ellos que nosotros ignoramos? Que a Chile lo salvó de un régimen castrocomunista en parte de la Constitución. El hecho de que hubiera una institucionalidad vigente a la cual apelar, una autoridad, una fuente de autoridad que se estaba viendo violentada. Entonces, ¿qué hicieron los poderes del Estado? Declararon que era inconstitucional. ¿Qué hicieron las Fuerzas Armadas? Obedecieron el clamor de esos poderes del Estado y del pueblo de intervenir porque se estaba violando la institucionalidad. ¿Cuál entonces es el santo grial para ellos? La Constitución. Podemos la siguiente. ¿Cuál es el plan? Aquí nuestro nunca bien ponderado. Yo sé que... Bueno, pero miren, espérense. Este Fernando Atria, no sé con quién está ahí, al lado de la tumba de Marx, ¿ya? Entonces, en el fondo, lo que yo les quiero mostrar, este libro, que lo tengo acá, que lo traje de Fernando, cuando yo lo leí, me di cuenta de lo que estaba pasando en nuestro país, pero claramente. Yo realmente no creo en la ingeniería social, pero la propuesta de Fernando Atria
de cómo se puede desmantelar una institucionalidad que existe, según en sus palabras, para anular al pueblo, es lo que se hizo para el 18 de octubre. ¿Coincidencia? Puede ser, porque como él después no tuvo ningún rol en el proceso constituyente posterior y en la redacción del mamarracho, claro, puede ser que sea una mera coincidencia, producto de mis afiebradas fantasías. Vamos con qué es lo que nos dice. Obviamente que eso es una ironía y a mí me gusta usar recursos retóricos amplios y vastos para que, como bien dijo Ricardo, no se aburran y se queden dormidos. Así que con eso los pillo, si es que creen que eso era verdad, bueno, es porque se estaban quedando dormidos. Premisa del señor Atria. La institucionalidad de la Carta Magna anula la agencia del pueblo, por lo que no puede ser cambiada dentro del mismo marco institucional. ¿Sí? Por eso la hoja en blanco. ¿Qué hacer? Si las instituciones niegan la agencia política del pueblo, entonces lo que tenemos que hacer es acumular fuera de las instituciones suficiente poder como para negarlas. Sigo. Hay que usar contra las instituciones diseñadas para neutralizar al pueblo la dimensión trivializadora del derecho. En virtud de esta dimensión trivializadora es posible que un movimiento político surja y adquiera cualquier magnitud manteniendo su carácter informe, su invisibilidad jurídica. Hoy miren cómo coincide con el hecho de que Mico y que el señor Piñera no saben quiénes dieron el golpe de Estado. Invisibilidad, totalmente invisibles. Para esto basta que adopte formas jurídicamente irrelevantes. Ay, la primera línea, no, mira los anarquistas, ay, mira este lumpen, mira los vándalos, mira estos cabros que son así como, ay, que mueran los carabineros. Bueno, no voy a decir Paco porque encuentro que hasta me duele, digamos, ¿no? Este debe ser el norte. Miren lo que él dice, este debe ser el norte. Buscar creativamente formas de acumulación de poder que no alcancen a ser percibidas por el derecho. Y le pongo el énfasis porque eso es lo que nos ha pasado. Todos los sujetos que fueron querellados, etcétera, no fueron querellados por asociación ilícita. No tenemos un grupo al que apuntar más que el hecho de que entró la primera línea del Congreso en algún minuto, al ex Congreso Nacional. Pero no tenemos un grupo, no tenemos un alguien a quien apuntar. Esta revolución molecular disipada, ¿no es cierto? Esta fórmula. Lo que buscamos es ilustrar el argumento por la vía de mostrar formas en las que es posible construir la magnitud política necesaria volando bajo el radar del derecho. ¿Qué tal? Que nadie nos puede acusar de nada. ¿Ah? Y que no esté dentro del marco institucional. Y que lo haga de tal forma que el derecho no lo perciba. Y por lo tanto, no hay nadie preso por esta cuestión. Por el golpe de Estado no hay nadie preso. Curioso, ¿no? ¿Será que ahora tiene una bola de cristal, que tiene capacidades de hechicero? No sé, pero puede ser. La próxima. Ahora, ¿cómo se consigue la magnitud política? Y les traigo de un libro, cuando yo fui a Venezuela hace muchos años atrás, tantos que a esta altura estoy como esa gente que no quiere recordar cuántos años. Esto era a 9 años de haber asumido Hugo Chávez en Venezuela. Ya estaba la fórmula perfecta. Y hoy entrevisté a 9 personas que estaban siendo perseguidas por el régimen chavista. 9 y 9, ¿no? En adelante, dice este manifiesto donde está la receta para destruir y desmantelar la democracia constitucional representativa, que es lo que se ha hecho en Chile. La emergencia de dos mundos, hay dos mundos que no tienen canales de reconocimiento. ¿Cuáles serán, no? Ni siquiera en la guerra que forman la base de esta dualidad. Pero hay en esta historia que vivimos algo muy singular y que es la dualidad que se estructura. Esto parece muy raro, ¿no? Pero piensen que hay dos mundos que no están interconectados, que hay una dualidad y que al final hay una resistencia a nivel mundial y que entonces aquí viene la respuesta. ¿Qué conexión puede haber entre el mundo de los vándalos, del narco, con el mundo de los estudiantes de la Universidad de Chile? Por decir algo. No hay conexión. Salvo que algunos de ellos vayan y compren algunas pócimas mágicas, digamos. Pero no hay conexión. Pero miren cuál es la receta. Ya entre nuestros corredores nacionales, desde un principio se hizo muy difícil reconocer a un vándalo como el constructor del nuevo orden político-social. Y un contribuyente de altura en el intento indetenible de superar
el macabro mundo del imperio capitalista global. Cuestión que en todo caso no es de fácil digestión. La representación tradicional, y este es el problema, ¿por qué no usar al proletariado? Porque obviamente que ya no hay proletariado. Se superó eso, ya no pueden manipular al trabajador, el trabajador no quiere ni siquiera sindicalizarse. Entonces dice, la representación tradicional del proletariado es de un ser altamente civilizado, ya se civilizó, pues, ya no nos sirve, ya no quema las cosas, no rompe todo. Y disciplinado, pero hundido en la desesperación capitalista. Aquí funcionan estas dos últimas condiciones del destino, más no así los grados de mayor jerarquía dentro de los referentes imperiales de Occidente. Pregunta, ¿estamos en presencia de una nueva invasión bárbara y no de una clásica y ordenada revolución popular? ¿Invasión bárbara? ¿No les suena eso un poco lo que pasó acá? ¿No les suena que el vándalo también fue el instrumento de todo esto, de toda la destrucción que nosotros vimos, en parte, porque también teníamos a esos 600 agentes clandestinos, tesis en la que yo creo? Gracias. Ya, entonces acá, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo un poco, les traigo lo que en su momento fue noticia, ¿no es cierto? Asamblea Constituyente. Asamblea Constituyente. Eso es lo que no tuvimos. Eso es lo que ellos quieren. Esa es la receta venezolana. Maduro entonces celebrando, le manda un saludo a la convención. No se olviden que la señora Doris González, que era el brazo derecho de Gabriel Boric en la primera vuelta, íntima de Maduro, abrazada, salen las fotos, reportaje del Libero, usted lo puede googlear. Piñera le resta importancia a informe de inteligencia del ejército sobre el 18 de octubre porque recibieron tantos que, ¿para qué? Que mucho, ¿cachai? Mucha información, entonces me agobia la cuestión. Y Hugo Gutiérrez dice, ahora a rechazar la constitución de los guasos quincheros se abrió la cancha para la Asamblea Constituyente. En eso está, ¿no es cierto? Vamos. Entonces, ¿qué es lo que dice Fernando Atria? ¿Por qué tiene que ser una Asamblea Constituyente? ¿Por qué no puede ser la continuación de nuestra tradición republicana, como se ha tratado de defender? Dice Atria, aquí es importante recordar que la idea de poder constituyente, esto un poco nos trae a la convención anterior, ¿no es cierto?, no puede, por definición, estar sujeta a derecho. No, pues, fuera del derecho. Ellos tienen que estar fuera del derecho. Porque funda el derecho. La Asamblea Constituyente funda el derecho, por lo tanto no puede estar sujeta a derecho. ¿Se acuerdan que decían, no, nosotros no respondemos a ningún poder del Estado? Y se creían así como que los grandes señores y rajadiablos, como se dice, ¿no? Esta observación tan aparentemente teórica, académica, tiene una consecuencia política de primera importancia. Es tan absurdo decir que el poder constituyente debe ser ejercido, el poder constituyente, a través de formas institucionalmente validadas, como decir que debe ejercerse contra ellas. Porque tiene que estar fuera de todo marco. Y esto es lo que van a empezar a defender de ahora en adelante. Acuérdense de mí. Es tan absurdo decir que es una potestad institucional como decir que es una potestad extrainstitucional. Es tan absurdo decir que debe ejercerse mediante procedimientos legalmente válidos como decir que debe ser ejercido a través de procedimientos legalmente inválidos. Es tan absurdo decir que es ilegal como decir que es legal. Es un poder al que la distinción legal-ilegal no se le aplica porque lo funda. Y eso es lo que ellos quieren con la Asamblea. Es la hoja en blanco. Es el poder total, porque ellos fundan, ellos son los fundadores, los refundadores. Esto quiere decir que las formas de acumulación de poder no se restringen a las formalmente reconocidas, pero también que no necesitan ser ilegales. O sea, yo puedo dejarla grande y no es ilegal, porque yo estoy fundando la legalidad, ¿se entiende? Y eso es a lo que ellos van a aspirar a volver en adelante. Entonces, patrimonio, somos las comunidades, Estado Mayor Conjunto, anticipó cambio constitucional durante el estallido de 2019 y tenían la mira la mesa de unidad social, somos las comunidades, los grupos, las asociaciones, las agrupaciones, no hay un partido político reconocible, no hay un líder, son comunidades. ¿Y qué es lo que nos dice la misma receta que les estaba leyendo? El ataque contrarrevolucionario ha permitido por primera vez en América Latina convertir un evidente conflicto de clases en una lucha entre subjetividades sociales, la subjetividad de que yo soy sensible porque existen las FP, yo soy sensible porque soy mujer en el patriarcado, yo soy sensible porque soy una minoría sexual, yo soy sensible porque soy indígena, subjetividades sociales.
cruzadas en uno de los polos por los delirios de la globalización y del mundo amorfo, consumista y virtual que nos anuncia por el otro, por una dignidad reconquistada aún más difícil de interpretar y de materializar. Entonces, ¿de qué se trata esto? Se trata de articular organizaciones en la base de la sociedad civil que no pasan por el radar del derecho porque no tienen fines políticos, pero que actúan con finalidades políticas. De ahí el tema de las agencias y toda esta cuestión. ¿Se entiende? Que todas tenían como, pintamos fachadas y en realidad lo que hacían era lavar el cerebro a la gente con la plurinacionalidad. ¿Se entiende? Eso es, cuando a Girardi lo entrevistaron en La Tercera, Girardi dijo, el mundo que viene es un mundo distinto, los partidos políticos ya no importan. Y él tiene su fundación. Ahí es donde están armando el mundo político que viene. La filtración de correos del Estado Mayor Conjunto incluye un boletín, esto lo saqué de la prensa, de la Dirección de Inteligencia y Defensa marcado como reservado y que contiene una minuta con antecedentes, interpretación y apreciación del panorama político de los días más álgidos de las manifestaciones sociales. En el documento se comunicó al gobierno del entonces presidente Sebastián Piñera, aquí viene la cita, que a diferencia de días anteriores en la cual la autoridad enfrentaba una protesta social sin interlocutor definido, a contar del día de hoy esta situación cambió pasando a tener un claro y organizado frente que asume ese vacío, apuntando a la mesa constituida por 150 organizaciones. 150. Bueno, ¿quién fue? ¿Quién dio el golpe de Estado? ¿Quién? 150 organizaciones, entre ellas la CUT, Colegio de Profesores de la Confex, Nueva AFP, la ANEF y la Coordinadora Feminista 8M. Según el informe de inteligencia, la mesa social profundizará, ¿qué cosa? Los cabildos. ¿Sí? ¿Dónde está el foco? En la institucionalidad, en cambiar la Constitución. No se pierden, esta gente no se pierde, nosotros sí. Entonces, los cabildos, la lógica de estructurar una demanda transversal para convocar a una asamblea constituyente. En otro documento se expone que las protestas sostenidas también intentan demostrar la inefectividad y pasividad política del Ejecutivo para lograr un cambio constitucional. Todo es constitución. Allende fracasó por culpa de la Constitución. Bien, esto lo posteó Sergio Mico, en un libro que se llama Golpe de Estado, el octubre chileno, yo no lo he leído, de Joanet, y eso está subrayado por Sergio en su Twitter, dice lo siguiente. En Chile se vivió un golpe de Estado y este no pudo responder de forma adecuada a las circunstancias, dejando en la indefensión, es decir, el Estado no pudo responder, ¿no es cierto?, dejando en la indefensión parcial o total a millones de chilenas y chilenos que fueron abandonados a su suerte. El Estado incumplió a cabalidad su contrato social. Cabe preguntarse entonces, ¿cómo fue que el oasis latinoamericano en horas, se transformara en un polvorín y que dadas las decisiones que tomó el Ejecutivo se perdiera el control de la seguridad pública? Una de las principales herramientas que tiene el Estado para proteger a los ciudadanos dentro de la esfera pública es el legítimo monopolio para ejercer la fuerza. Sin embargo, el 18 de octubre el Estado fue golpeado y no tuvo capacidad para reaccionar dentro de la legalidad vigente. ¿Será que el Estado tiene una fragilidad estructural de la que no se ha hecho cargo la clase política? ¿Podría ser o no? ¿O ahora estamos súper seguros y si llegan 15.000 gallos a quemarnos todo, ahora sí vamos a poder responder? ¿Qué ha pasado y en qué quedaron todos los proyectos de modernización del Estado? Buenas preguntas, es de Andrés Joanet, ¿no? Vamos con las respuestas entonces. A ver, se podía aplicar cierta legislación. Y acá les traigo un libro del profesor Arióstica, Estado, Derecho y Revolución, que es parte del curso que estoy tomando en la Finisterra. Y les cito entonces, dice, en todo caso, dice el profesor Arióstica, que fue presidente del Tribunal Constitucional de este país, para que no lo recuerde, no estoy hablando de cualquier persona, ¿no? En todo caso, como señal de lo que luego inmediato cabe consignar lo que no se hizo en el 18 de octubre, sin perjuicio de registrar los graves hechos de violencia suscitados en la declaración de estado de excepción constitucional de emergencia, Decreto Supremo número 472 del mismo 18 de octubre de 2019, no se aplican los artículos 121 y 126 del Código Penal que sancionan a quienes se alzaren a mano armada contra el gobierno legalmente constituido con el objeto de cambiar la Constitución o su forma de gobierno,
o de privar de sus funciones al presidente de la República o de arrancarle resoluciones por medio de la fuerza a los poderes constitucionales o ejercer actos de odio o de venganza. Ni los movimientos Cívico Arióstica que hicieron uso de la violencia como método de acción política, ni las organizaciones que luego se presentaron como voces oficiosas fueron requeridas ante el Tribunal Constitucional, como manda proceder el artículo 19, número 15 de la Carta Fundamental. Los parlamentarios que en noviembre de 2019 excusaron la violencia y dieron de facto derogada la Constitución no fueron tampoco objeto de requerimientos de inhabilidad ante dicha magistratura por propiciar el cambio de orden jurídico institucional por medios distintos de los que establece la Constitución, al estricto tenor de su artículo 60, inciso 5. ¿El problema es la Constitución? ¿Es en serio? ¿El problema es que nuestra Constitución no prevé este tipo de casos? ¿El problema, como decía Juan Sutil, es la Constitución? Y a esto yo le agrego por lo menos el delito de asociación ilícita, que sanciona con hasta 20 años de cárcel, ¿no es cierto? Y que podríamos haber intentado también avanzar en esa dirección. No se hizo nada, nada, ¿sí? Vámonos. ¿Y cuál es el problema? De fondo, en parte, y aquí vamos a ir a responder las preguntas de Joanet, los derechos humanos. ¿Quiénes violan los derechos humanos? Solo los agentes del Estado. Si solo los agentes del Estado violan los derechos humanos, entonces los terroristas a nosotros nos pueden torturar, matar, hacer desaparecer, etc. Y ellos no cometen crímenes de lesa humanidad. Sus crímenes proscriben y no violan los derechos humanos. Y nosotros nos hemos tragado este tongo, como tantos otros tongos que nos tragamos y aceptamos de la izquierda, porque nos molesta molestarnos. Porque nos molesta el conflicto, porque nos molesta pelear. Ese es el punto, ¿sí? Entonces, bueno, eso ya está en la slide. ¿Ya? A ver, veamos ahora qué pasa con los derechos humanos. Esto lo sabemos, pero igual es rico poderlo decir y decirlo y decirlo. Porque uno como que lo tiene atragantado acá, ¿no? Estoy citándoles todavía a Sergio Mico en su entrevista que dio a la periodista del Mostrador. Destacó la condena unánime que recibieron los niveles de violencia en Chile por parte de 4 informes internacionales y del informe anual del INDH. Dice, es cierto que no hicieron calificaciones jurídicas, ni siquiera se discutió si eran sistemáticas. Eso no le corresponde a instituciones de derechos humanos, pero por unanimidad del Consejo del INDH, nuestro informe anual del 2019, hay una categórica crítica de los enormes niveles de violencia en estos días. Entiéndalo bien, hubo 4 informes internacionales diciendo que a Sebastián Piñera, que dijo que teníamos un enemigo muy poderoso y que todo el mundo se rió en su cara, que puso estado de sitio y que los cabros en la plaza Ñuñoa le decían, estado de sitio, sí, ¿no? Sí, o de excepción, de emergencia, gracias. Estado de emergencia, los cabros en la plaza Ñuñoa, los militares decían, pero váyanse a acostarse, ya toque de queda, y se reían, le decían, ya, pues dispárame. ¿Ah? ¿Qué haces con todo el mundo revelado a ese nivel? Por algo la novela de Roberto Ampuero se llama Demonios, para describir lo que pasó durante el 18 de octubre. Y dentro de las recetas de los marxistas siempre han estado sembrar y despertar los demonios de las masas para poder llevar a cabo sus revoluciones que siempre son hechas por una minoría muy bien organizada y que no representan en realidad el anhelo normal y natural de la gente en sano juicio, ¿no? Entonces, fíjense aquí, balance del INDH a un año del 18 de octubre. El INDH presentó 2.520 querellas a nivel nacional. Los amarillos carabineros, 2.340 querellas, después ejército, esto llegó a más de 3.000 querellas. Y entonces déjeme preguntarle, ¿y cómo se defiende un país entonces? ¿Cómo se defiende un país? Si cuando va a detener una revolución molecular disipada que tiene por objetivo tomarse el poder y dar un golpe de Estado, obviamente que tiene que usar la fuerza. ¿Cómo se defiende de que los organismos internacionales vengan y le digan a quienes están liderando ese proceso de control que los van a meter presos el resto de su vida? ¿Cómo se defiende un país? ¿Cómo? ¿Con puros mártires? ¿Todos presos? Esa es la pregunta. Entonces por aquí tenemos que empezar. Esto es de lo que tenemos que empezar a hablar. No podemos defender nuestro país si
nosotros quedamos en nuestra legislación atados a tratados internacionales de derechos humanos, que está bien, ahora lo arreglaron bastante con el tema del soft law, que en el fondo no se presta para distintas interpretaciones, sino que estrictamente lo que Chile firmó, que está en el tratado, es un poco complejo, no me voy a meter ahí ahora, pero los republicanos están conscientes en el fondo de esto, ¿sí? Pero este es un problema mayor, porque nosotros no podemos defender, ni un Estado-nación se puede defender si desde afuera te van a hacer la vida imposible porque estás aplicando la ley, la fuerza, para detener la destrucción del país. Y los fundamentos de la democracia fueron el objetivo del golpe, y en ese sentido el señor Piñera, que hace tantas otras cosas que uno se ríe, Piñera y cosas, ¿no es cierto? Pero resulta que ahí él tiene bien clara la película, las bases de la democracia, porque si usted toma la Agenda 2030, perdone que le parezca conspiranoica, pero yo llevo harto rato estudiándolo, no tengo nada de conspiranoica, y googlee, póngalo, baje el documento y ponga en la lupita la palabra democracia. En ninguno de los 19 ODS, que son varias páginas, son ciento y tantos, son 17 ODS, 17. En ninguno de los más de 150 artículos que sale la palabra democracia. La democracia no existe en ese marco. Se habla de la postdemocracia, ¿sí? Y esto es una realidad impulsada por los organismos internacionales. Y no podemos olvidarnos de que el mamarracho fue corredactado por la ONU. No nos podemos olvidar de eso, ¿sí? Entonces, y aquí entonces, ¿quiénes fueron? Porque uno dice ya, ¿y quiénes fueron esta gente? ¿Quiénes nos dieron el golpe de Estado? Bueno, yo aquí por lo menos puedo mostrar a dos personas que hicieron cosas que parece que estaban como en la línea de la primera línea, digamos. Sergio Mico jura que la organización política ACAP lideró el intento de golpe durante el estallido social. ¿Quién es ACAP? La sigla de la frase inglesa All cops are bastards, en español todos los policías son bastardos. En la actualidad se usa en manifestaciones, ¿verdad? ¿Quién es ACAP entonces? Nadie que le importe a nadie, po. Son los pobres pirujas que no tienen ni un poder, que son anarquistas, que fueron parte de los vándalos que se usaron, etcétera, y que son en contra de Carabineros, y que si esos gallos se van presos, ¿a quién le importa, po? Esta es una culpa de ellos. Y además, como hubo tanta cosa contra Carabineros, pero los principales enemigos de Carabineros en ese momento fueron los medios de comunicación, no fue la gente que estaba en la calle. Entonces, no, pero mira, esos gallos porque además es coherente, ¿no? Suena súper bien, suena lindo. Los que dicen que todos los carabineros son bastardos. Esos fueron los que dieron el golpe. Sí, verdad que había mucho odio contra carabineros, tienen que haber sido ellos. Qué bueno, ya sabemos quiénes fueron. A mí me da como risa como uno lo tratan, digamos, es como divertido, que a uno lo traten como que uno es tan real y absolutamente tonto, ¿no? No estoy diciendo con esto que no hayan participado, el punto es que poner el foco ahí, cuando usted tuvo una Pamela Giles, que le estoy citando el video, lo puede buscar y yo se lo mando encantada, se lo regalo como regalo de cumpleaños. Giles dijo en la cámara, y ahí tengo la foto de cuando ella está hablando, la primera línea entra hoy al hemiciclo. Esto fue antes de entrar al Congreso Nacional, no al ex Congreso, al Congreso, ¿sí? A la primera línea no le interesan esos detalles, le responde al periodista que le hace una pregunta. Lo que le interesa a la primera línea es que Piñera se vaya del gobierno. Lo estoy sacando textual, googléelo, es súper fácil llegar a esto. Y lo tengo bajado, y lo tengo en varios, le mando al tiro un mensaje, lo tengo respaldado en varias partes, por si acaso, nunca sabe, ¿no? Y la imagen termina con el puño izquierdo de Giles en alto, entrando a la sala del Congreso, y con una capucha que se pone de Pikachu. Pikachu, Pamela Giles, Pikachu, la señora Pikachu, mira qué raro todo esto, ¿no? Pero además hay buenos reportajes por lo menos uno muy bueno del Libero, donde van haciendo el análisis de cuál fue el rol de Pamela Giles durante el golpe de Estado. Y luego tenemos acá a José Antonio mostrando a Hugo Gutiérrez, que por supuesto que no tenía nada que ver con lo que pasó en los hechos del 18 de octubre. Y José Antonio dice, el diputado comunista Hugo Gutiérrez participando del ataque al cuartel de ejército en Iquique. ¿Tendrá el Congreso el coraje para destituir a un golpista y sedicioso? O sea, hay algunos personajes que nosotros ya los tenemos con fotos, con declaraciones. No son
No son los ACAP nomás aquí parece, ¿no? Y además Sergio Mico, en entrevista con 24 Horas, acusó a exconvencionales y algunos parlamentarios comunistas de presionar para declarar la existencia de presos políticos durante el estallido social, porque tienen que soltar a sus amigues después de... ¿no? Es que aquí está la alianza de la que habla Sergio Muñoz, de la extrema izquierda, con los vándalos. Además cuestionó a los actuales parlamentarios y autoridades. Sigo con Mico, ratificó que sufrió amenazas de muerte mientras ejerció el cargo y planteó: ahora nadie sabía que hubo llamados para tomarse la moneda. Y ahí los tenemos, po. Pero si es súper simple. ¿Quiénes estaban en el ex Congreso Nacional? Ahí tiene que haber una lista de registro porque esto fue una invitación. ¿Quiénes le aplaudieron la primera línea cuando llegó? Yo recuerdo, y he buscado esa cita a la Pamela Giles, que no la podía encontrar porque esa sí la borraron, cuando ella lo dijo, y yo me acuerdo que quedé impactada. Dijo: un gobierno de la primera línea en Chile es inevitable. Y coherente con eso es lo otro que le traje al otro video. Pero ahora ella se está lavando, se está olvidando, entonces ella aparece como la coherente, al lado de Levin y Matei, prefiramos la Pamela Giles, porque además ella está a favor de los retiros. Entonces, como los retiros no van a producir una inflación que va a reducir a cero nuestra plata, hay algunos youtubers que creen que la Giles es genial, digamos, pero ¿y esto? ¿Y esta parte de su historia? De su oscura y triste historia. Bueno, misión cumplida, pues. Ya no es posible declarar inconstitucional un futuro gobierno del socialismo del siglo XXI. El ciudadano queda desprotegido y la doctrina Schneider inaplicable. Lograron su objetivo por ahora. Está plenamente logrado. Si en este momento Gabriel Boric se da un autogolpe y dice que es que los ACAP fueron, es que necesito declarar estado de emergencia, estado de sitio, estado lo que sea, denme los poderes para gobernar, para frenar todo esto, y nos empiezan a quemar de nuevo Chile, van a correr a dárselos. ¿Y cuándo va a ser inconstitucional si nos desfondaron la Constitución? A menos que hagamos un trabajo de relegitimación, que es lo que yo creo que hay que hacer. ¿Y en qué estado está la cuestión? Que, como les comentaba a algunas personas que me iban a preguntar si íbamos a hablar del tema del plebiscito de salida, les pido que no. Les voy a plantear nada más que el estado de la cuestión. ¿Y por qué les pido que no? Porque no hay todavía un documento sobre la base del cual podamos debatir razonablemente. Podemos tener alguna visión quizás crítica del diseño, porque el diseño es absurdo, es antidemocrático. El diseño, o sea, tener un mes para que la gente se familiarice con un documento del nivel de complejidad que es una nueva constitución es una locura. Es porque ellos tenían todo cocinado y les salieron republicanos al paso y se les cayó toda la cocina que tenían, así de simple. Nadie piensa que en un mes ciudadanos de un país en el que el 80% no entiende lo que lee, ¿sí?, van a poder tomar una decisión razonable respecto a un texto así de complejo. Yo dejaría ese comentario hasta ahí, pero les quiero demostrar lo que les quiero demostrar, digamos, ex ante, esto de hoy día, qué es lo que está exigiendo la izquierda, las líneas rojas de la izquierda. Los partidos oficialistas no han entregado, no, porque ¿qué es lo que le dijeron Chile Vamos republicanos? Bueno, dinos qué es lo que quieres que cambiemos para que sigamos adelante con el proceso, ¿sí? No, ellos no han entregado un pliego de solicitudes en sus conversaciones con la derecha para salvar el proceso constituyente, ya que aspiran a desmantelar su diseño y tocar temas de la agenda económica que son intransables para los republicanos de Chile Vamos, como por ejemplo la ISAPRE y la AFP. Y entonces, ¿cuáles son las líneas rojas de la izquierda? Para que vean, ellos vienen por todo. Ellos no van a aceptar una constitución que sea el resultado de una negociación. Ese es el problema. Punto 1, eliminar el cese del pago de contribuciones. Punto 2, eliminar la conciencia institucional. 3, cambiar la mención de la protección de la vida de quien está por nacer. 4, que la mención al Estado Social y Democrático de Derecho vuelva a estar en el artículo 1 porque esa es la Constitución habilitante, la necesitan. 5, eliminar el párrafo de las ISAPRES relativo a que cada persona tendrá derecho a elegir el sistema. No quieren que hayan dos sistemas, tiene que haber solamente uno, el que provean ellos del que nosotros dependamos. 6, cambiar el artículo sobre derecho a la seguridad social, que explicita que cada persona tendrá el derecho a elegir libremente, eso también le quieren modificar.
Además de eso, el derecho a huelga, obviamente, ellos quieren tener movilizada permanentemente a la gente para generar esta inestabilidad, extorsionar al gobierno de turno, como lo hicieron durante todos los gobiernos. Le pasó a Aguirre Cerda, le pasó a Gonzalo Videla, le pasó a Juan Antonio Ríos, le pasó a todos, ¿no es cierto? Aquí quieren volver a lo mismo, reponer los 155 diputados y van a seguir adelante, digamos. Esas son las líneas rojas que ellos no están dispuestos a transar. Entonces, en suma, nosotros lo que estamos, y no están dispuestos tampoco a pedirle a la derecha, oye, bájenos esto y después conversemos. No, como lo dijo bien Natalia González en una excelente entrevista que le hizo el Libero, la Pía Orellana, les ofrecimos todo y nos patearon la mesa. Y de ese momento en adelante, una parte importante de Chile Vamos se convenció de apoyar a republicanos. Esto ha sido muy difícil. Día a día va cambiando, es muy difícil tener una opinión, lo que no puede hacer es dividirnos, lo que tenemos que entender es que aquí se dio un golpe de Estado, que esa gente hoy día anda libre, armando un segundo golpe si es que no les salen las cosas como quieren, porque ellos van por la Constitución, su objetivo es la Constitución y la institucionalidad, y esto tiene que ver con la experiencia histórica que ellos hicieron con Salvador Allende y también con las demandas que hay desde organismos internacionales como la ONU, que promueve justamente la homogenización de las legislaciones para poder imponer su gobierno mundial. Al que no le gusta este tipo de discurso, yo lo llamo realmente a informarse, porque ciertamente que nadie que ya sabe algo, yo ya sé que todo eso es conspiración, va a aprender algo de ello. Tenemos que ser más humildes y eso corre para mí, me lo trato de decir todos los días también, no siempre uno puede, pero para aprender tenemos que abrirnos, no podemos vivir cerrados como una ostra, ¿sí? Bueno, ¿quiénes ganaron? ¿Quiénes ganaron de todo este golpe? ¿Cuáles son los ganadores? Porque esta es la otra pregunta que siempre hay que hacerse. Uno va a ver una película y dice, bueno, ¿quién ganó, quién perdió? ¿Quién es el bueno, quién es el malo? Son cosas que sirven elementalmente para entender el fenómeno del cual nos estamos ocupando. Ganó la alianza neomarxista con el crimen organizado. No bastó con entregarles la Constitución, ellos crearon un documento que destruía al país. Tampoco con el presupuesto nacional, ellos tejieron una red a través de las agencias con platas públicas para otros propósitos. Les dieron el poder, pero les da lata gestionar las políticas públicas que necesitamos con urgencia. Y además les regalaron una segunda oportunidad tras el rechazo, pero no fue suficiente. También quieren quedarse con este proceso. Entonces, así funciona esta izquierda, esa es su naturaleza. Y nosotros no nos queremos hacer cargo porque no podemos entender que exista el mal. Así de simple. Como si el siglo pasado hubiera estado lleno de puras flores y la gente en Europa lo hubiera pasado fantástico, en China también, en Corea, en Norcorea lo están pasando el después y en Cuba están todos felices. No hay maldad, no hay maldad. Gobierno de Boric ha avisado 299 pensiones de gracia para las víctimas del estallido social. Si entre medio hay una víctima, bienvenido. Pero esto suena en este contexto a... De hecho, hay varios reportajes de ex antes que gente que recibió pensiones de gracia son delincuentes con prontuario, ¿sí? Luego, indultos de Boric. El costo político que tuvo para Boric indultar, y lo hizo igual. Qué susto, ¿no? El costo político que tuvo y lo tuvo que hacer igual. No me gustaría estar en sus zapatos. Y se retiraron obviamente de todas las querellas por ley de seguridad interior del Estado que interpuso el gobierno de Sebastián Piñera. Ganaron ellos. ¿Y estos quiénes son? Estos son los perdedores. Y a ellos les dedico esta charla, a los carabineros. A la delgada línea verde, gracias a la cual estamos acá y todavía tenemos país, y todavía hay patria. A ellos les dedico esta charla. Este es el punto que quiero tratar en lo que queda esta charla. Ustedes los conocen, supongo, saben de estos casos. Claudio Crespo, Capitán Maturana. Ha sido realmente una cosa impresionante lo que se ha hecho con Carabineros. Y ellos nos salvaron a nosotros, lo dice Martorell. Martorell no exageró. Ellos debieron de estar en el lugar de los héroes. Por supuesto que si a un carabinero se le pasa la mano, bueno, tiene que aprender y recibirá su castigo. Pero esto es otra cosa. Esto es totalmente distinto. Estábamos en un golpe de Estado. Ahora,
tuvimos 4.817 carabineros heridos. De un total de 53.450 funcionarios, al 2021, casi 9.000 han sido querellados, según Novia Vivanco. 9.000 carabineros querellados, que con su sueldo de $3 millones mensuales, no les importa porque se pagan varios abogados y se pueden defender fácilmente. Los papás no tienen que hipotecar la casa para pagarle la defensa a su hijo. Estos carabineros que apenas paran la olla, que apenas sostienen a su familia, que dan la vida y que dieron la vida por defender nuestra democracia, defender el gobierno democráticamente electo. Ellos tienen que pagarse la defensa y son 9.000 de 53.450 funcionarios. Y en algunos casos tienen más de una querella. Explíquenme entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué están haciendo los medios de prensa? ¿Qué están haciendo los golpistas? ¿No será esto parte del plan? Hay una muy buena entrevista con Claudio Crespo en mi canal. Vayan a verla. Vean cómo están Carabineros hoy día. Vean su ánimo y su desmoralización. Imagínense lo que es parar la olla con un sueldo de carabinero, mantener a tu familia y tener que defenderte y pagar tu defensa con abogados por haber defendido a la patria y haber cumplido órdenes. En un país en el que cada buena acción carga con su propio castigo, ¿qué podemos esperar? Que pasen adelante. Juez chileno defensor de derechos humanos, Daniel Urrutia. Puse la foto más linda que encontré en la choca. Bueno, aquí tenemos la otra avanzada, la toma del poder judicial por parte del derecho garantista, que no es otra cosa que marxismo jurídico. Y esto parte con la reforma procesal penal. Defensoría del victimario y no de las víctimas. ¿Qué tal? ¿Qué tal en nuestro país? Al que asesina le ponen un abogado con la plata de todos nosotros, pero a la familia del asesinado nada, se tiene que defender solo. ¿Cómo va a estar bien todo esto? ¿Cómo no nos va a haber llevado? Y eso que no estoy tomando el rol que tuvo la prensa en mantener durante años y años en los titulares el caso Fragata, el caso Pasaje, el caso Paco Gate, etc. Que habían problemas, pudo haber habido problemas. Pero ¿por qué el golpe de Estado no es ni titular? Y lo otro se mantuvo durante años en titulares, destruyendo la legitimidad, la confianza de las Fuerzas Armadas, en las Fuerzas Armadas y al interior de las Fuerzas Armadas, en la gente que los comandaba. Y de ahí es que salieron 22 altos, no sé si eran generales, que despachó el señor Piñera por el caso Pasajes, ¿no? Esto fue poco antes del golpe de Estado. Y además les quiero hacer una ayuda a memoria respecto de lo que es el avance de la narcopolítica, que es justamente esta alianza entre el poder político y el narco, que hoy día avanza desde Venezuela a todo el Cono Sur. El 2019, les voy a decir qué políticos dijeron que en Chile había llegado la narcopolítica o que el narco se había tomado el Congreso o parte del Congreso o la política. Cecilia Pérez hizo la denuncia. Maximiano Pacheco y Oscar Landerreche pidieron al Partido Socialista que por favor parara. Maite Orsini, 15 de octubre de 2019, hizo la denuncia. Carlos Montes hizo la denuncia. ¿Dónde están todos los presos? Y ahora hagamos memoria, po. Hagamos memoria de los otros presos. Yo voy para allá de vez en cuando. Ahí están los viejos. Ahí están los viejos que salvaron a este país del castrocomunismo hace 50 años atrás. Ahí están. No hay derecho humanitario para ellos, aunque se estén muriendo con cáncer, encerrados en Punta Peuco. Les recomiendo ir un día cuando hagan 35 grados, ¿no? Y vayan a los containers y vean ese paraíso en el que dice la izquierda que viven estos señores que parece un geriátrico. Vayan a ver. Y después nos extrañamos que la declaración haya sido yo no estoy en guerra con nadie. ¿Nos extrañamos?
Es una foto de los incendios de este verano. No hay nadie preso. Y el fenómeno es el mismo. Es la narcopolítica, es el narcoterrorismo, es la ausencia del imperio de la ley. ¿Se imaginan lo que es estar en esa situación? Con una manguera con ese chorro. Así estamos nosotros hoy día, tratando de apagar este fuego. Y yo solamente les digo una cosa: si no cuidas a los que te cuidan, no habrá nadie para protegerte cuando los necesites. Si esto es una cuestión elemental. Nosotros no podemos horadar el vínculo de Carabineros con el Poder Judicial, porque si Carabineros no confía en que va a tener la justicia del lado que corresponda, el que se equivoque o lo haga mal, bueno, también tendrá que asumir las consecuencias. Pero si yo como Carabinero ahora sé que tomo a cualquier criminal preso, me acusa a premio ilegítimo y me voy yo preso, entonces se acabó Chile. Ellos salvaron a Chile para el 18 de octubre ese golpe. ¿Quién creen ustedes que va a ir hoy día a poner el pellejo? ¿Y después qué les vamos a decir, traidores? ¿O los traidores somos todos los ciudadanos que hemos aceptado que esto pase? Sí, pues. Los que no hemos hecho nada. Entonces, vamos con algo que podríamos hacer para ir en la línea, ir terminando, ir en la línea de lo que planteó Ricardo, que le encuentro toda la razón, que aquí tenemos que hacer algo. Mico dijo en esta misma entrevista que hemos ido analizando: estuve en Ñuñoa, miles de jóvenes protestando en el toque de queda y empecé a ver letreros que decían fuera Pinochet. Y cuando dije que las violaciones no eran sistemáticas, el 72% de los chilenos estaba de acuerdo en que las violaciones humanas en Chile sí eran sistemáticas, porque en la estación Baquedano se torturaba, etc. Entonces, en esa época, ¿no es cierto?, desde el 31 de diciembre de 2019, el mostrador: Carabineros en la mira. Encuesta Criteria revela que la mayoría los responsabiliza por incitar la violencia. Los carabineros incitando la violencia y dañar intencionalmente a los manifestantes. Esta es la prensa. Esto es la prensa. Y por eso es que la Comisión de Desinformación no es para la prensa, es para personas como yo, como Facho Cola, porque nosotros decimos la verdad. Y después hay que recordarle a la gente que es del sector de uno que no se enoje cuando a ellos la verdad les incomoda de lo que uno está diciendo, porque no hay que ser tan acomodaticio en la vida. No puede ser que solamente aceptemos que se diga la verdad cuando estamos de acuerdo con ella, y después cuando no estamos de acuerdo porque quizás es mejor que no, porque no le pongáis tanto, ahí te lleguen de todos lados palos y traten de hacer callar. Y además que hacerme callar a mí, si no entienden el bicho con el que se están metiendo, no lo entienden, no cachan. Ese es el problema. Aquí les traje una pequeña muestra de algunos medios de prensa. Les voy a contar, y con esto cierro, una anécdota. Hubo un momento en el que yo, en ese cargo de concejal que tuve, me negué a apoyar la entrega de fondos de manera absolutamente fuera del reglamento, de lo regular, a Teatro a Mil. Porque Teatro a Mil en su cartelera no solamente promueve las ideas de extrema izquierda, sino que además tiene un documental que dice CAM liberando la nación. Entonces, ni qué les voy a decir de todo lo demás, pero yo dije, bueno, si yo represento al vecino de Las Condes, evidentemente que es impresentable que yo saque plata de su bolsillo para pasárselo a gente que promueve la cultura de la deconstrucción, la extrema izquierda, y que además aparece apoyando a la CAM. Fueron semanas en el Mercurio publicando cartas, dimes y diretes. Me gané muchos enemigos del mundo artístico, de todos los que se llevan tan bien con esta gente, porque obviamente hay gente que uno aprecia mucho en ciertos sentidos, pero tiene tiene este tejado de vidrio. Bueno, empezaron a llegar las cartas de la izquierda a la municipalidad, los correos, ¿no es cierto? Y entonces yo empecé a aparecer como que yo y la mayoría que votó conmigo estábamos mal, por 5 cartas, o sea, correos, mail, perdón, 10 mail, una cosita así.
Y de pronto pasó un fenómeno en que empezaron a llegar correos a favor de lo que habíamos hecho. Y no fueron 10, no fueron 20, fueron 100. Y entonces ya nadie nos miró raro. Tenemos que exigirle a los medios de prensa tradicional que se hagan cargo del golpe de Estado del 18 de octubre. Y la única manera de hacerlo es ejercer presión, mandando a estos medios de prensa todos los días, hasta que se hagan cargo y pidiéndole a la gente que nosotros conocemos un correo diciéndole ¿hasta cuándo no hablan de esto? ¿Por qué no hay un reportaje investigativo de esto? ¿Por qué no se investiga a este señor que estaba metido quemando, a este señor que estaba metido? ¿Por qué no se hacen cargo de las consecuencias que esto tiene para la legitimidad del proceso constituyente? Porque si lo que nosotros queremos es que ellos no logren su objetivo, que es destruir nuestra institucionalidad democrática, pero con bases fundadas en los derechos de las personas que son anteriores a la existencia del Estado, entonces no les podemos dar la Constitución así nomás. Y tenemos, por lo tanto, que o lograr un muy buen texto, que con un mes de campaña es difícil que se apruebe, o defender nuestra Constitución actual, pero a todo dar y empezar a legitimarla. Y deslegitimar todo el proceso de la extrema izquierda. Ya se dijo que fue un golpe de Estado. Tenemos esa declaración. Tenemos que presionar a los medios de prensa y a cada persona que cada uno de nosotros conozca y tenga confianza, decirle, hagamos este ejercicio, hagamos este ejercicio. También se puede hacer con las bancadas de los partidos de derecha, pseudo derecha, derecha vendida al globalismo, derecha de izquierda y todos los tipos de derecha que habitan en la jauría de la derecha, ¿sí? Y termino acá. Bueno, la historia de este hombre es tremenda, porque él no hizo el saludo nazi. Lo mandaron a la guerra, mataron a su familia y terminó muerto. Y todos los demás, mientras todos los demás lo hacían, él no lo hizo. Imagínense que la foto hubiese sido al revés. Imagínense que los alemanes se hubieran rebelado frente al totalitarismo y en vez de hacer el saludo, todos hubieran adoptado la actitud de él, que es cruzarse de brazos y decir, yo no comulgo con esto. El mundo sería otro, ¿no es cierto? Este es el poder de los sin poder, este es el poder que tenemos nosotros, el poder que convoca a la ciudadanía a participar, a estar activa, el poder que Václav Havel vio, que logró derrotar al comunismo en sus tierras. Y por lo tanto yo los invito a sentirse parte de aquellos que somos miembros de un grupo que tiene un poder, aunque no tengamos poder. Y si cada uno de nosotros se compromete a hacer ese ritual y a comprometer a más gente, y que esa gente comprometa a más gente, como en la película de la cadena de los favores, a presionar a los medios, presionar, crear. Hoy día tenemos las redes, hoy día lo podemos hacer. Preguntarle a los medios de prensa si acaso ellos no investigan porque son cómplices de todo esto. Extorsionar, exigir respuestas, porque aquí quienes armaron en parte importante todo este golpe fueron los medios de prensa, y al menos nosotros podemos hacer que ellos sí paguen un costo. Eso, espero haberles aportado.